Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la clase de base de datos, las formas normales. Las formas normales son más de 6 formas normales, pero las que se ven en ingeniería básicamente son las 3 primeras. Las formas normales son un estado en que se puede encontrar las tablas. No es una necesidad absoluta ni tampoco una condición funcional para que la base de datos exista. Simplemente es una categoría o como un nivel que se le puede clasificar la estructura de la base de datos que hayan diseñado. Entre las primeras formas normales, los requerimientos son bastante simples. Aquí tenemos un ejemplo de tabla trabajador, donde tenemos datos comunes, nombres, apellidos, cédula, título universitario, qué universidad lo sacó, su cargo como trabajador, la empresa donde está trabajando, su código de trabajador, su estatus y su dirección. Si vamos a la teoría, la primera forma normal nos pide, para poderla considerar como primera forma normal, que todos sus atributos guarden información indivisible, es decir, que sean atómicos. En clases anteriores ya hemos definido que es un dato atómico, sí, un dato que ya es la mínima expresión que puede tener, no representa una información como tal, solo por sí solo no nos puede dar una información o gran información, pero es necesario llevarlos hasta ese punto porque lo que da la estructura es lo que nos va a dar el entendimiento de la información de todos ellos. Entonces nos dice que tienen que ser todos atómicos. Si vemos la tabla que tenemos acá, podemos ver que tenemos varios datos que no son atómicos. Tenemos apellidos, tanto apellido materno como apellido paterno, lo tenemos juntos. Nombres, bueno, aquí en Latinoamérica se acostumbra a tener dos nombres, en otras culturas es diferente, pero aún así no sigue siendo un dato atómico, aquí ya tenemos dos nombres juntos. En cédula tenemos tanto el número como la clasificación, si natural o extranjero. Otra que podemos tener aquí que no es indivisible, por ejemplo, analista de recursos humanos, son varias palabras, pero es un solo estatus. Analista de recursos humanos, no lo podemos dividir más de ahí. Dirección de vivienda, sí. Mira, aquí tenemos ciudad, urbanización y el número de la casa. Son tres valores que fácilmente son divisibles. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Transformamos esos datos a otra tabla que cumpla con esos parámetros. Aquí ya vamos a dividir la cédula de su estatus, si es natural o extranjero. Primer nombre, dividimos, segundo nombre. Dice incluso segundos nombres, porque Latinoamérica también se acostumbra a tener más de dos nombres, incluso un solo nombre. Pero si llega a tener otros nombres, segundos nombres, pueden estar todos en este campo. De esa manera, pues, contemplamos todas las opciones. Tenemos el apellido paterno y el apellido materno. Título universitario es un campo indivisible, la universidad, el cargo, la empresa, el código de trabajador, su estatus, y lo que habíamos dicho de dirección lo dividimos en ciudad, urbanización y el número de hogar, de casa. Lo otro que hicimos es pasar para acá, aquí lean que dice clave primaria, la puedes distinguir con otro color. La clave primaria es el campo único que nos va a identificar la clave y también es la segunda condición para que sea primera forma normal. Todas las tablas deben tener una clave única, una clave primaria, ¿sí? Una clave que no se repite y que no puede ser nula, o sea, no puede estar vacía. Con esta sola transformación de la tabla, ya podemos decir que está en primera forma normal, datos atómicos, y contempla una clave primaria, que en este caso podemos utilizar la misma cédula, porque ya sabemos que nuestra identificación es única en el país. Ahora, la segunda forma normal para alcanzar este estatus o clasificación de nuestra base de datos como en segunda forma normal, debemos haber cumplido primeramente la primera forma normal. Si existe una tabla
que aún exista en primera forma normal o no clasifique para primera forma normal, así las demás tablas estén en segunda forma normal, la base de datos entera pues decimos que sigue aún en primera forma normal. Sí, así que todas las tablas anteriores o la que contemplemos en cada uno de nuestros ejercicios o en el proyecto que estemos desarrollando, todas deben haber pasado al menos la primera forma normal. Para esta segunda nos pide que los atributos no clave dependan de toda la clave principal. ¿Sí? Es lo que vemos aquí como una relación directa. También nos dice que esta característica nos permitirá eliminar la redundancia. En otras teorías, en la primera forma normal también se busca eliminar los grupos redundantes. Se identifican como tablas y se sacan aparte. Pero realmente la que nos dice en teoría que nos va a eliminar la redundancia es la segunda forma normal. Entonces la primera forma normal no es tanta garantía de que eliminemos la redundancia, sino ya en la segunda. ¿Sí? Eso es una característica ya dependiente de que se haya hecho bien el trabajo. Pero la regla como tal es esa, que dependan todos de la clave primaria. ¿Sí? Volviendo a la que ya teníamos en primera forma normal, que esta tabla que tenemos aquí, que es la de trabajador, contemplamos que tenemos información que realmente no lo representa la clave primaria. O sea, la clave primaria es la cédula. Entonces, ¿el título universitario depende de mi cédula? No. Entonces, no depende. Es algo condicional. Yo por tener un número de cédula, por ser identificado con un número de cédula, no me capacita de tener un título automáticamente. Es algo condicional si estudié o no estudié. Entonces, por lo tanto, no depende directamente de la clave principal. Entonces, esos datos deben ser sacados aparte. En este caso tenemos título universitario, que se relaciona con universidad. Tenemos el cargo en la empresa. Tampoco es directamente dependiente de la clave principal. Yo puedo tener otros trabajos, puedo tener 2 trabajos, o puedo estar desempleado en el momento. O sea, no depende realmente de mi cédula de identidad. Mi cédula de identidad, como vuelvo a decir, no me capacita de tener automáticamente un trabajo. Y lo otro es la vivienda. Puedo tener una residencia, puedo tener 2 residencias, una residencia temporal. Es algo condicional en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, no es algo seguro y no depende o no es una información relativamente directa a la persona, a su cédula. Entonces, por lo tanto, deben sacarse aparte. Para ello, tomamos la clave foránea. La clave foránea es la clave principal en la tabla de donde estamos sacando la información. Esto con el fin de que me referencie a qué persona le pertenece el título. Por ejemplo, en informática le pertenece a la persona de esta cédula 12 millones, María Patricia, que en datos anteriores decía aquí ingeniero en informática. Lo estamos sacando y con la clave principal de esta tabla pasa a ser clave foránea y me permite relacionar la información. Eso es lo que se conoce como clave foránea. Luego sacamos la información relevante, que es el título universitario y la universidad que lo acredita. Este nuevo campo no lo teníamos anteriormente en la tabla, pero lo debemos colocar porque toda tabla debe poseer una clave única que represente al registro, a la fila. Si en dado caso el ejercicio permita registrar varios títulos, puedo yo tener una ingeniería en informática y también una licenciatura en administración, me voy a causar una redundancia. La clave foránea se volverá a repetir y no va a representar al registro únicamente, sino va a referenciar a 2 registros o más registros. Por lo tanto, simplemente creamos otro campo que sea la clave primaria. Vamos a cambiar de color. Este es un autoincremento sencillo, va contando cada uno de los registros y pues no lo deja repetir. Nunca va a ser nulo porque él lleva un autoincremento. Y lo llamamos con el popular ID, identificación.
Luego, también podemos sacar a la tabla de trabajo, que es el otro campo que tenemos por acá: cargo, empresa, código de trabajador y estatus. Tampoco, como habíamos mencionado, no relaciona directamente con la cédula primaria, con la cédula que es la clave primaria. Es lo que llamamos que tiene una relación parcial. Y necesitamos que sea directa. Por lo tanto, lo sacamos aparte. Colocamos un nombre en una tabla. En este caso, vamos a utilizar como clave primaria a un campo que sí teníamos existente, que es el código de trabajador. En teoría o en el ejercicio, pues nos dice que es un campo único. Entonces, como es único, lo podemos utilizar. Y nos representa la tabla, es el código del trabajador, código del trabajo. Y volvemos a repetir aquí la clave foránea del trabajador para poder referenciar del lugar de donde lo estamos sacando o a quién le pertenece esta información. Como mencionando anteriormente, esta clave primaria no puede ser aquí otra vez clave primaria, porque si tiene otros cargos dentro de la empresa, si lo permite, no me va a representar al registro único, sino que me va a referenciar varios a la vez. Y la idea es que sea un solo registro. Bien, entonces, información directa del trabajo. La empresa en donde estoy trabajando, el cargo que tengo y el estatus. Si está activo, primero fue analista de recursos humanos, luego tiene otro registro y está activo en ese nuevo cargo, y el otro cargo ya era pasado y no está activo en este cargo, también es posible. Sí, siguiendo la lógica de este ejercicio. Bien, pero entonces toda esta información es relevante directamente con su clave primaria. Seguimos con la residencia. Pasemos la información directamente, ¿sí? La clave foránea, primero que hacemos, es referenciar, y los campos que ya teníamos: ciudad, urbanización y casa. Ciudad, urbanización y casa, que es lo que me referencia mi residencia. Bien, pero como vemos no tenemos la clave principal. Sí, lo hice de esta manera para aclararle que, como hicimos anteriormente, la clave principal, si no la tenemos, simplemente la hacemos. Colocamos un nombre referencial, comúnmente es ID, y es un campo para nosotros autoincremental, sencillo. Va contando cada uno de los registros y él no deja repetir y nunca va a tener un campo nulo. Entonces, teniendo la información anterior, no teníamos ese campo. La clave foránea, o sea, la cédula del trabajador no me representa o no es directamente funcional con la información que tenemos allí. Otras personas pueden vivir en esa casa, no es directamente proporcional a él. Entonces creamos una que sea específica para él, para el campo, para la tabla de residencia. Bien, entonces podemos crear las claves primarias según lo necesitemos para que se mantengan en primera y ahora segunda forma normal. ¿Sí? Ya hemos cumplido, sacamos las tablas que tienen una relación parcial, que no es una relación directa, las sacamos aparte para que solamente estén datos que tengan una relación directa con la clave primaria de las tablas. Bien, ahora pasamos a la tercera forma normal. La tercera forma normal comúnmente es la última que se saca, o al menos se considera que es ya una buena práctica para el trabajo. Existen otras condiciones, otras características que hacen a las bases de datos especiales, y sí existen más formas normales, pero la capacidad básica es llegar al menos a la tercera forma normal. Bien, vamos a hacer el ejemplo con esta tabla de profesión. Sí, ya la habíamos sacado anteriormente por acá, profesión. Vamos a traerla nuevamente para acá. Aquí estaba en segunda forma normal. ¿Sí? La regla nos dice ahora que no tiene que existir ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave. La otra teníamos dependencia parcial, ahora necesitamos identificar cuáles son las transitivas para sacarlas o solucionarlas. ¿Sí? ¿Qué es una dependencia transitiva? Tomemos este ejemplo. Tenemos acá a la ID de la profesión, la clave foránea del trabajador,
tenemos el título universitario y tenemos la universidad. La universidad realmente no depende de la profesión. La universidad depende de dónde estamos sacando el título, o el título depende de qué universidad lo estemos sacando. Entonces, estos campos dependen uno del otro, pero no dependen de mi tabla principal de ID profesión. Al existir estas relaciones, comúnmente existe redundancia. Y debemos solucionar eso. Tiene que depender directamente de la clave principal. No puede depender a su vez de otro campo de la tabla. Eso nos indica que debe ser una entidad aparte. Al igual que como hicimos en la segunda forma normal, para solucionarlo dividimos la tabla. Entonces tomamos a la profesión y solucionamos la relación parcial que tenemos allí, transitiva. Uno depende de otro y a la vez depende de la clave principal, por eso es transitiva. Y tomamos y sacamos a la universidad aparte, que es la que me estaba generando el problema. Entonces creamos una tabla universidad, el nombre de su universidad, no teníamos el campo ID de la universidad, o ella no tenía un campo que le identificara, lo creamos. Simplemente decimos ID universidad, que sea un autoincremento, y ahora tenemos una clave primaria para él. Para referenciarla se convierte en clave foránea en la tabla de profesión. Ahora tenemos tanto la clave foránea del trabajador como la clave foránea de la universidad para saber qué universidad me acreditó mi título. Teniendo esta información de esta manera, reducimos las redundancias y ya las dependencias ya son directamente con la tabla principal de cada cual. Esta forma normal también se la debemos aplicar a las demás tablas. Tenemos otra tabla como por ejemplo la de residencia, en donde también tenemos relaciones transitivas. Es decir, tengo una urbanización, pero la urbanización 5 de julio, por ejemplo, puede haber o depende de en qué ciudad está. 5 de julio puede ser de Colón o puede ser de Las Frías. Entonces ya hay una relación transitiva entre ellas. Esta depende de la urbanización y esta a su vez pues nos dice que tiene una relación directa con mi ID de residencia para el trabajador. Pero aquí hay una dependencia entre ellas dos. ¿Qué se debe hacer? Sacarse aparte igualmente como hicimos con profesión. Tenemos ID residencia, la clave foránea como estaba, y sacamos los datos conflictivos hacia otra tabla. En este caso sacamos tanto la urbanización como la ciudad. Y solamente tenemos una clave foránea de la universidad, de la urbanización. Pero yo solamente con este dato automáticamente sé tanto la urbanización como a qué ciudad pertenece, porque ya está organizado en la otra tabla. Ya habiendo solucionado las terceras formas normales, debería verse más o menos así. Pasamos de una tabla que tenía todos estos campos no atómicos, que tenía bastante información que no era realmente perteneciente a la clave primaria que se le pudiera asignar. Y pasamos de una sola tabla a crear 6 tablas. En este caso ya quitamos la clasificación de trabajador, lo pasamos como persona. Si vemos, solamente tenemos cédula, su natural o extranjero, sus nombres, y de allí no nos dice más nada si trabaja o no trabaja. Ya la categoría trabajador se la decimos con el trabajo. Si se encuentra en esta tabla activo, pues es un trabajador activo. Entonces, de todo lo que teníamos principalmente, ahora ya tenemos todas estas tablas: persona, trabajo, su profesión, que no depende del trabajo. Trabajo no me define la profesión y la profesión no me está definiendo el trabajo. Son campos apartes. Por lo tanto, la lógica del negocio se mejora. También tenemos universidad, residencia y urbanización. Está relacionado. La residencia se relaciona con la urbanización y la residencia se relaciona con la persona.
la universidad se relaciona con la profesión y la profesión se relaciona con la persona. Y tenemos el campo de trabajador, que es la empresa, y qué cargo tengo, que se relaciona con la persona. Si fuéramos desde la tabla trabajador, desde aquí podríamos vincular qué persona es, dónde vive, qué profesión tiene y dónde se graduó. Fácilmente, solamente con esa clave foránea ya tenemos todas las relaciones. Realmente llegar a la tercera forma normal comúnmente nos genera gran cantidad de tablas. Si depende del ejercicio de base de datos, yo sé que existe la práctica entre los informáticos de degradar a otros informáticos por no completar. Por ejemplo, si llegamos nosotros a tercera forma normal, alguien que acostumbra a tener solamente base de datos que superan esas formas normales por su condición, degradar a alguien que solamente llega a tercera forma normal. Y uno que llega a tercera forma normal degrada a alguien porque tenga una base de datos en segunda forma normal o una tabla de ellas en segunda forma normal. Pero si así lo requiere, porque si yo divido aquí puedo dividir urbanización y la ciudad la puedo dividir. Puedo hacerle un ID a la ciudad y tomar la clave foránea para esta tabla. Y de esta manera, la palabra, por ejemplo, la fría, si voy a colocar varias personas que son de la fría, de varias organizaciones de la fría, se me va a repetir la palabra la fría. Si fuera solamente un ID, solamente se me va a repetir un 1 o un 2 o un número 1000 o un número 1.000.000, pero se me repite solamente un número. Comúnmente gasta menos espacio en la base de datos, pero sí me hace tener que trabajar la base de datos de buscar otra tabla, un registro entre miles de registros de otra tabla, lo que me consume procesamiento y tiempo. Entonces, si yo ya tengo una tabla con toda la información que requiero a la mano, y lo único que estoy repitiendo es esta palabra, la fría, entre la cantidad de registro o entre la cantidad de tabla y entre los miles de registros que pueda tener esa tabla, yo puedo estar haciendo perder tiempo y capacidad de procesamiento por tener demasiadas tablas. Entonces, depende realmente del modelo de negocio que estamos implementando, del requerimiento del cliente y de lo que considere el ingeniero que sea mejor para el proyecto en ese momento. Como les digo, aquí puedo dividir esta tabla, pero si voy a tener miles de ciudades, es mejor que se coloque solamente o que permanezca unido en una sola tabla, para que no tenga que hacer una consulta adicional dentro de miles de filas para encontrar a qué ciudad le pertenece esa ciudad. Por ejemplo, ID 200. Estoy buscando un ID 200, tengo que buscar entre todos los miles ese ID. Realmente son microsegundos, pero dentro de aplicaciones, muchos usuarios, con muchos llamadas y consultas, es bastante tiempo. Hace trabajar al servidor mucho más. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, depende de la necesidad que tenemos. No es necesario que lleguemos a las 3 formas normales, a la sexta forma normal, a la séptima forma normal. Es la necesidad del proyecto. Claro que es bueno saber, conocerlas, para así poder decidir si las necesitamos o no las necesitamos. Porque sin conocerlas, pues, ¿cómo vamos a tener el criterio de aplicarlas o no aplicarlas? Aclarando algunos detallitos, ID residencia no sería ID urbanización. Todos estos campos, recuerden, ya a nivel de crear base de datos ya se deben tener buenas prácticas, que serían la estructura o cómo se nombran las variables. De no conocerlo, pues buscar esa información para mantener un estándar sobre los nombres y sea fácil de ubicar. Recuerden que en base de datos no se pueden crear tablas con mayúsculas y minúsculas, pero sí los campos.
Los campos sí no deben tener espacios. Los campos si tienen mayúsculas o minúsculas si son sensibles. Y tener un solo campo con un nombre que sea difícil o que no concuerde, comúnmente retrasa el trabajo, retrasa la programación. De tener especialmente cuidado en esa palabra especial, en vez de seguir un estándar que ya sería solamente saber cómo es la estructura, la podemos nombrar en cualquier momento o encontrar en cualquier momento, y nos facilita poder teclear, nos facilita poder generar todo el código mucho más fácil. Son buenas prácticas y se deben colocar. Por cuestiones prácticas del video, que solamente son para las formas normales, no estamos implementando estas técnicas al nombrar los campos, solamente para que sean más entendibles. También tengan en cuenta que tengo un micrófono de $5, no se oye nada, y que se está haciendo para las clases de una universidad para alumnos. Por lo tanto, lo que haya mencionado solamente es posible que lo hayan visto ellos y no en este canal.